Hola, soy Marcelo. Número 10. Accidente de barco en el Día del Trabajo. El fin de semana del Día del Trabajo de 2018, la devastación golpeó el río Colorado en California. Todo sucedió la noche del sábado alrededor de las 8 de la noche cuando dos embarcaciones chocaron trágicamente entre sí. Las embarcaciones chocaron con tanta fuerza que 4 personas fueron arrojadas al río y desaparecieron. Una embarcación slick de 8 metros se movía hacia el sur entre Pirates Cove y Topog Marina, cerca de Lake Havasu, con 9 pasajeros. Yendo hacia el norte había un barco Hallet de 8.5 metros que transportaba 10 pasajeros. Ambos barcos estaban repletos de gente que se divertía con tripulantes bajo los efectos del alcohol. En una investigación realizada por la policía del condado de Mojave, se determinó que cada parte tuvo la culpa porque cada conductor estaba operando su bote a una velocidad insegura. Había poca iluminación, poca visibilidad y el tramo del río no era demasiado angosto. Las embarcaciones no se vieron a tiempo, chocaron y todos fueron arrojados al agua. El primer cuerpo en ser descubierto fue el de Christine Lewis, de 51 años. Fue encontrada el lunes por la mañana. A continuación, se encontró el cuerpo de Brian Grabowski y 3 horas después de él, el cadáver acuoso de Kira Drury, de 24 años. Y finalmente, 2 años después, el cuerpo de la cuarta víctima, Regan Heitzig, fue sacada del río. Ya se la había dado por muerta, pero los equipos de rescate nunca habían podido encontrar su cuerpo. No fue hasta que apareció durante casi 2 años completos, después de ser arrojada fuera del bote y sin su chaleco salvavidas puesto. Si te gusta este video, asegúrate de presionar los botones del pulgar hacia arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 9. Asesinato en un crucero. En 2017, un padre aparentemente común llamado Kenneth Manzanares de Utah llevó a su esposa Christy a un crucero por Alaska. Habían tenido algunas dificultades en su matrimonio y estar atrapados juntos en un bote gigante parecía ser una buena manera de arreglar las cosas. Sin embargo, eso no es en absoluto lo que sucedió. Cuando Christy le informó a su esposo que estaba buscando el divorcio y que su matrimonio era básicamente una farsa, Kenneth se derrumbó de la peor manera posible. Este era un hombre que ya tenía problemas de ira y que había asustado a su esposa antes haciendo agujeros en las paredes y sujetándola físicamente. Cuando ella dijo que quería dejarlo, Kenneth la atacó brutalmente frente a sus 2 hijos pequeños y la golpeó hasta matarla. Kenneth fue arrestado en el crucero Princess y enviado a una prisión de Alaska. Cuando llegó su turno en la corte, su abogado argumentó que Kenneth sufría de anomalías cerebrales y trastornos bipolares que lo volvían volátil. La combinación de medicamentos recetados y alcohol supuestamente resultó en su episodio violento, pero afortunadamente el tribunal no creyó la excusa del asesinato inducido médicamente y sentenció a Kenneth a 30 años de prisión. Un mes después, Kenneth, el hombre que mató a golpes a su esposa en un crucero, fue descubierto muerto en su celda. Número 8. Lindsay Partridge. Lindsay Partridge tenía solo 22 años cuando se fue de vacaciones con su novio y murió. Lindsay murió en un accidente de navegación momentos después de compartir un video aterrador de sí misma, pasando el mejor momento de su vida. El 13 de marzo de 2022, Lindsay y su novio estaban en un bote navegando por Boca Raton Inlet en Florida. En el video que Lindsay publicó en línea, se la puede ver con un bikini amarillo, coletas trenzadas y una gran sonrisa en su rostro. Estaba viviendo su mejor vida con su novio, Jacob Smith, a quien también se puede ver en el video. Lindsay era originaria de Nashua, New Hampshire, y su novio era de Manchester. Todo iba bien hasta que una ola rebelde apareció de la nada. No vimos lo que pasó, ya que los últimos videos de Lindsay fueron tomados momentos antes de la ola. Lo que sí sabemos es que la ola golpeó con fuerza el bote. Lindsay Partridge fue arrastrada por la borda y desapareció. Cuando un salvavidas en el club de playa cercano logró recuperar su cuerpo y traerla de regreso a la orilla, ya estaba inconsciente. Lindsay fue transportada al hospital más cercano, pero lamentablemente no pudo ser revivida. Más tarde se reveló que Lindsay en realidad no había muerto ahogada, sino que se había golpeado la parte posterior de la cabeza con algo durante la caída y sufrió una lesión fatal. Ella estaba teniendo el mejor día de su vida a las 12 de la tarde. Ya a las 12:15 se había ido. Número 7.
Accidente de pesca en Florida. Un banquero de Florida llamado Juan Carlos Albiares, un hombre que era hijo de un multimillonario venezolano, hizo todo lo posible para salvar a su prometida después de una caída en el mar. El hijo del multimillonario saltó del costado de un barco pesquero de 18 metros en marzo de 2022 porque su prometida se había caído por la borda. Estaban en un barco de pesca participando en el torneo de Ocean Reefs Club Reef Cup 2022. Este es de acuerdo con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. Mirando los registros del torneo, la pareja ya había subido 7 peces a bordo de su embarcación, llamada Otoro, antes del accidente. Estaba de pie en la popa de la embarcación cuando el capitán tropezó accidentalmente con ella mientras ayudaba a Juan a sacar un gran pez. Andrea cayó por la borda y Juan saltó al agua para salvarla. Desafortunadamente para Juan, golpeó la hélice del bote en el camino hacia el agua y se rompió el cráneo. Y para empeorar las cosas, el barco ya había ido en reversa, por lo que la hélice lo atropelló. Su prometida sobrevivió al incidente sin heridas graves, pero Juan no sobrevivió al intento de rescate. Número 6. Crucero contra iceberg. Fue un sábado de verano de 2022 cuando un crucero chocó contra un iceberg. Le sucedió a un barco de Norwegian Cruise Line en Alaska cuando se quedó atascado por mal tiempo. El barco se dirigía al glaciar Hubbard cuando se vio envuelto por una niebla densa e impenetrable. Era como si una niebla grande y pesada hubiera descendido sobre ellos y los navegantes no tenían forma de ver hacia adelante. En esa visibilidad muy limitada, el barco hizo contacto directo con lo que se conoce como un gruñidor. Un gruñidor es un pequeño iceberg de menos de 2 metros de ancho y que flota a no más de 1 metro sobre el agua. No era un gran trozo de hielo, pero era lo suficientemente grande como para sacudir la cabina y asustar a los pasajeros. Pero aquí es donde las cosas se desvían de los informes oficiales. Según los pasajeros que inmediatamente recurrieron a las redes sociales, no había nada de niebla y los operadores de cruceros estaban mintiendo. Un pasajero desconocido subió un video que mostraba el crucero conduciendo directamente hacia un trozo de hielo más grande que un autobús escolar, en un clima perfectamente despejado. Pase lo que pase, realmente las vacaciones de todos se arruinaron. El crucero canceló el resto del viaje, dio la vuelta y regresó a Seattle para realizar reparaciones. Número 5. El asesino Nathan Carman. En 2016, Nathan Carman de Vermont planeó un viaje de pesca con su madre específicamente para poder matarla y robarle el dinero. Antes del viaje, Nathan modificó su barco quitando los 2 mamparos delanteros y las lengüetas de ajuste del espejo de popa del casco. Esto se hizo para que una vez que el barco saliera al agua, se hundiera automáticamente. Y cuando el barco se hubiera hundido, Nathan se aseguraría de que su madre se hundiera con él y que pareciera un extraño accidente. Pero Nathan había cometido un error bastante grave. 3 años antes, mató a tiros a su abuelo. Hay pruebas de que compró un rifle Sig Sauer en una tienda de armas en noviembre de 2013. Luego, al mes siguiente, el 20 de diciembre, Nathan supuestamente le disparó 2 veces a su abuelo mientras dormía en su casa. En un esfuerzo por encubrir el crimen, Nathan se deshizo del disco duro de su computadora y del GPS de su camioneta la noche del asesinato, impidiendo que los investigadores revisaran esos datos. Se las arregló para ganar $550,000 con ese asesinato. Se mudó a Vermont y gastó todo ese dinero en menos de 2 años. Ahora que no le quedaba dinero, Nathan tenía que encontrar otra forma de gastar más de $250,000 al año en Vermont. Tomó un seguro para su madre y luego la llevó a pescar. Esperaba ganar alrededor de $7 millones en herencia, así como el dinero del seguro del barco y de su muerte. En cambio, los investigadores de seguros se dieron cuenta de que se había alterado el barco y había matado a su madre a propósito, y ahora enfrenta cadena perpetua. Número 4. Sheila Marie Ritze. Sheila Marie Ritze ha sido declarada culpable por un jurado federal de asesinato en segundo grado, junto con el cargo menor de hacer declaraciones falsas a los investigadores federales. Está enfrentando la sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión federal. El cargo de asesinato de Sheila está relacionado con el cadáver de un hombre que fue descubierto flotando en el Océano Pacífico en octubre de 2019. Según las pruebas presentadas a lo largo del complicado juicio de Sheila, esto es lo que sucedió. Tarde en la noche del 14 de octubre, salió en su bote con Juan Xuan Lee, también conocido como Wayne. Se llevaron con ellos a un tercer hombre llamado Tri Minh Dao. Una vez que el trío salió a navegar,
con la víctima Dao, creyendo que iban a un viaje de pesca nocturno. Lee lo mató a tiros. Luego Lee y Sheila arrojaron su cuerpo por la borda y flotó hacia el Océano Pacífico, donde fue encontrado más tarde. No habían imaginado que el cuerpo flotaría como un naufragio hasta las manos de la policía. La razón por la que mataron a Dao fue porque supuestamente le debían mucho dinero a Lee. Los fiscales dicen que en realidad habían planeado matarlo 11 días antes en Las Vegas, mientras asistía a un concierto de Billy Idol, pero se acobardaron. Número 3. Asesinato de Murdaugh. Un hombre de Carolina del Sur, Paul Murdaugh, fue descubierto muerto a tiros en su propiedad junto a su madre, Maggie Murdaugh. Ahora, si no estás seguro de quién es la familia Murdaugh, son una de las familias más prominentes de Carolina del Sur. Tienen una historia que se remonta al menos a principios del siglo XIX, tal vez incluso antes, y han sido estadounidenses ricos desde que sus antepasados emigraron aquí. Podría llamarlos algunas de las primeras élites americanas reales. La madre y el hijo fueron descubiertos en junio de 2021, asesinados al estilo ejecución, y desde entonces no se ha realizado ni un solo arresto. No hemos oído casi nada sobre los asesinatos. No sabemos qué pasó. También ha habido al menos 5 muertes sospechosas con personas cercanas a la familia desde entonces. No se han nombrado sospechosos y nadie ha sido arrestado. Lo que sí sabemos es que Paul estaba esperando para ser juzgado luego de un accidente de navegación 2 años antes, en 2019. Paul conducía su bote ebrio cuando tuvo un accidente cerca de Hilton Head Island. El accidente resultó en la muerte de Mallory Beach, un estudiante de la Universidad de Carolina del Sur de 19 años. Fue trágico. Todos estaban furiosos y Paul rápidamente se convirtió en el enemigo público número 1. No sabemos si las misteriosas muertes de él y su madre son el resultado del accidente, de algún complot de venganza extremadamente furtivo por parte de un pariente enojado de Mallory, o si todo es solo una coincidencia. Número 2. Accidente de barco en Miami. El 17 de junio de 2022, la Guardia Costera de los Estados Unidos tuvo que rescatar a 10 personas del agua luego de que un par de botes chocaran cerca de Miami. Ocurrió justo al lado de Key Biscayne y resultó en 2 muertes. La llamada llegó alrededor de las 10:30 y la Guardia Costera envió rápidamente un bote pequeño y una tripulación de helicóptero para salir a las aguas oscuras y turbias en busca de las víctimas. Uno de los barcos en el accidente era mucho más grande que el otro, un barco de 9 metros contra un barco de 6 metros, y así, cuando chocaron, el más pequeño recibió la mayor parte del daño. Las 12 personas que fueron arrojadas al agua estaban en la embarcación más pequeña, incluidas las 2 personas que murieron. Fueron identificados como Pablo Castro Díaz, de 80 años, y su hijo Osvaldo, de 42 años. Si bien todavía hay una investigación en curso, las noticias locales informaron que el conductor del bote más grande, que acababa de salir del club de yates de Biscayne Bay, creía que tenía el derecho de paso. Se estrelló contra el bote más pequeño y solo se detuvo para llamar al 911 cuando escuchó los gritos de los niños y ancianos arrojados al agua. Número 1. Ryan Denver. Ryan Denver conducía una lancha motora en el puerto de Boston en julio de 2021. Su conducción imprudente provocó que la lancha motora chocara y se hundiera. Y Janica Jules, una mujer de 27 años con toda la vida por delante, murió en el agua. Ryan Denver fue acusado formalmente por la oficina del fiscal del distrito del condado de Suffolk y fue acusado de homicidio involuntario y múltiples cargos de asalto y agresión. Los fiscales dicen que estaba operando el bote de 11 metros de largo llamado Make It Go Away justo antes de las 3 de la mañana, cuando golpeó una ayuda de navegación fija. La fuerza del impacto fue tan intensa que todos en el barco volaron por la borda, incluidos Ryan y Janica. 6 de sus pasajeros fueron transportados a los hospitales locales, pero a Janica no la encontraron. Los rescatistas no pudieron rastrear su cuerpo hasta alrededor de las 10 de la mañana, momento en el que fue declarada muerta. La fiscal de distrito Rachel Rollins llamó a Janica una mujer joven y vibrante que tenía una hermosa vida que esperar y dijo que se merecía algo mejor que perderlo todo por la imprudencia de un hombre. Sin embargo, los abogados de Ryan argumentaron que no hizo nada malo y que manejó el bote de manera razonable.
De hecho, Ryan incluso ha argumentado que fueron los pasajeros los responsables de sus propias lesiones, especialmente porque no tenían chalecos salvavidas. El caso aún está en curso y Ryan aún no ha sido condenado ni sentenciado. ¿Estarías atrapado en un bote con un asesino enloquecido o varado en el mar sin vuelta atrás? Haznoslo saber en los comentarios y gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y nos vemos pronto para otro video increíble.